Buenas tardes, querido grupo. Reciban un saludo cordial, con mucho cariño y la bendición del Altísimo para con todos ustedes. Bueno, seguimos transitando en este tema, las heridas del alma, y en este caso el video va a ser para cómo sanar la herida del abandono. La herida del abandono es de pronto la más profunda, la más fuerte y la más dolorosa. La herida del abandono, como todas las heridas emocionales, se dan en los primeros años de vida, es decir, entre la concepción y los 5 o 6 años más o menos. Las heridas del alma, las heridas emocionales, definitivamente son causadas por nuestros progenitores o, en su defecto, nuestros cuidadores, porque es en ese momento que el bebé, el niño o la niña esperan ser cuidados, ser amados, para más adelante ser adultos seguros con un propósito de vida claro. Entonces, esta herida del abandono produce una máscara que se llama la máscara del dependiente. ¿Por qué? Porque en el abandono lo que sucede es que la percepción que se tiene es que fue dejado, fue abandonado, se quedó solo, de un momento a otro se vio solo, no sintió el afecto que necesitaba en ese momento. Y generalmente se ve asociado a situaciones como cuando la madre tiene otro bebé o cuando la madre enferma y se tiene que alejar del bebé o el niño, cuando los padres deciden hacer un viaje y dejan al bebé con la abuela, los abuelos, cuando los padres trabajan todo el día y no tienen tiempo para ver al niño, al bebé, cuando el mismo bebé se enferma por alguna situación y es dejado en la clínica o en el hospital, y desde allí se viene generando la herida del abandono. Estas son heridas que podríamos decir no intencionales, sino circunstanciales, pero sí hay heridas por el abandono que sí son reales por abandono, es decir, los niños o los bebés que dan en adopción o que no se quisieron tener y se dejaron en algún sitio o se entregaron a algunas personas. Muchas veces se confunde la herida del abandono con la herida del rechazo, pero no son iguales, aunque se pueden complementar y se pueden entrelazar porque se puede tener ambas. Un niño abandonado es un niño que se siente rechazado al final. Pero en el abandono hay un alejamiento. La persona se va, ya sea temporalmente o para siempre. En el rechazo se repele a aquel bebé o aquel niño con toda la intención de no querer tenerlo cerca. Esa es la diferencia entre el abandono y el rechazo. ¿Qué hacer cuando hemos descubierto que tenemos esta herida? Bueno, primeramente es reconocerlo. Reconocer que tenemos un problema, que estamos enfrentando un vacío y que por todo lo que ya he conocido se trata de una herida de abandono. Luego que la hemos reconocido es tener la decisión de que yo quiero sanar, estar seguro, segura que yo quiero sanar, porque de ello va a depender la acción o las acciones que van a seguir. Entonces, una vez que ya he decidido que quiero sanar, debo ponerme primero en las manos de Dios, primero llevar estas cargas, este dolor y esta herida, entregársela a nuestro Señor. Arrepentirnos en el sentido de que podemos haber ya ubicado qué progenitor no los hizo, eh, por qué no los hizo, y estar guardando o alimentando
resentimientos, pero al mismo tiempo culpas, y estar culpando también a aquel progenitor o aquel cuidador, y estamos descargando todo este odio o resentimiento sobre esta persona. Puede ser inconsciente o puede ser totalmente consciente, porque hemos visto que hay hijos que les reprochan a los padres lo que les hicieron, o que los maltratan ya de adultos porque tienen la oportunidad de cuidarlos, y entonces hay, entre comillas, una especie de venganza. Entonces hay que tomar la decisión de arrepentirnos, de entregarle esto al Señor, y de que Él, en oración también, en la intimidad con el Señor, nos guíe a la persona adecuada para empezar un tratamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque estas heridas no se curan solas, no se pueden buscar estrategias generales que den el mismo resultado en todas las personas, porque las vivencias fueron totalmente diferentes. Y para trabajar un proceso de herida emocional, tenemos que tener en cuenta la historia, el contexto, el sustrato familiar que tiene cada persona. Entonces, no podemos generalizar, aunque hay características comunes. No todos los individuos demuestran la herida del abandono de la misma forma. Algo de lo que luego, teniendo todo esto claro, hay que trabajar es en la dependencia emocional, porque la persona que ha tenido una herida de abandono toda su vida ha necesitado apoyarse en alguien, que le sirva de sostén a alguien. Entonces, necesita cortar esa dependencia emocional con quien la haya establecido. O si siempre está buscando depender de alguien, entonces encontrar el patrón. ¿Por qué? Porque las heridas actúan como un patrón ya establecido. Es decir, hay un estímulo que hace reaccionar porque alguien ha puesto el dedo en la llaga y la persona inmediatamente reacciona. Entonces hay que identificar este patrón, y cómo, observando nuestras reacciones, observando cuando nos sentimos que hemos perdido el control frente a alguna cosa, ¿verdad? Hay situaciones que nos disparan, y eso, en ese momento hay que detenerse y hacer la autorreflexión o podérselo expresar al terapeuta con el que se está tratando. Es una forma de detener el patrón que toda la vida la ha hecho o lo ha hecho reaccionar de forma inadecuada, pero que se da porque la herida nunca sanó. Ahí está abierta, ¿verdad? Solamente le puso un esparadrapo. Entonces la herida está abierta y no podemos nosotros solos abrirla y curarla. Entonces, otro paso que hay que hacer es alejarnos de los sitios o de las relaciones altamente tóxicas que nos continúan disparando este patrón. Es decir, que nosotros ya sabemos de qué manera nos exponemos para que esto de alguna manera vaya en aumento. Entonces, emocionalmente la herida es trabajada en conjunto con mis otros disparantes, por decir así, porque generalmente las personas no tenemos una sola herida, tenemos varias heridas que se entrelazan. Lo otro que tenemos que trabajar
es la parte histérica o de drama que tienen este tipo de personas porque se victimizan. Entonces, en todo momento están buscando llamar la atención, entonces exageran las situaciones, las llevan a una expresión de drama altísimo y, por ejemplo, una esposa que el esposo no la llamó durante el día y no apareció en el día porque estaba muy ocupado. Entonces, bueno, al llegar a la casa, no solamente le dice por qué no me llamaste, sino que llora, que dice que ya no la ama, que si se pasó todo el día y fue incapaz de llamar es que ya no la quiere, es que si ya hay otra persona, o sea, y de ahí se van extendiendo todas estas situaciones histéricas, entre comillas. El otro hecho que hay que tratar es que la persona que tiene una herida del abandono justifica sus errores enfermándose. Entonces, de verdad, esta persona puede llegar a padecer asma, se enferma de los bronquios, histeria. Normalmente la histeria es ese patrón como disociativo en que la persona hace cosas, pero realmente no está sintiendo que es ella quien las hace. Hay problemas digestivos de todo tipo. La persona también puede tener problemas de azúcar, bulimia, eh, todas estas enfermedades que inicialmente se dieron como justificación para expresar ese vacío y esa soledad, pero que le funcionaron, o sea, tuvo una ganancia secundaria y empezó a usarla, ¿verdad? Es la persona que se da cuenta que si está enferma la atienden más, entonces va a utilizar este recurso. Entonces hay que parar. Cada vez que hay una situación de estas hay que pararla y hay que mirar si eso es real o por qué lo estoy haciendo. Y una vez más es la observación, el escribir las reacciones y el llevar todo a la cita terapéutica para su interpretación. La otra situación con la que se mejora y hay que enfrentar es la soledad. Estas personas le tienen pánico a estar solas, a quedarse solas, no pueden estar solas. Es, por ejemplo, el hombre o la mujer que ha tenido muchas relaciones de pareja, pero que a pesar de que no sabe por qué falla, no puede quedarse sin pareja. Termina con una y ya al poquito rato está con otra relación porque no resiste el intervalo de estar sola, no puede procesarlo. Entonces, para enfrentar la sanidad de esta herida hay que buscar el estar solos emocionalmente para entender, para vivir el dolor, el miedo, el pánico, la tristeza que da quedarse solo y enfrentarlo. Porque solamente de esta manera es que se hace consciente. Las personas con una herida de abandono generalmente buscan parejas en las que ellas se quejan de lo que no les gusta, pero porque ellas lo tienen. Es decir, yo me quejo de una pareja que siempre vive enferma, porque es una forma de hacer consciente mi problema, ¿verdad? Aunque inicialmente no lo sea. En esta situación, la persona es guiada a momentos de separarse, de hacer separaciones de las personas con las que está teniendo esa dependencia, pero una dependencia insana.
y poder trabajar su soledad. Esa es una forma también de sanar. Las personas que sufren la herida de abandono le tienen pánico a no solo a estar solas, sino a la muerte, perdón, y a enloquecer. Son como usan mucho dramatismo, como son histriónicas, histéricas, entonces muchas veces se encuentran con que, pero ¿quién soy yo? ¿Por qué hago esto? Entonces, todo eso las lleva a pensar en la locura. Entonces, le temen mucho a volverse locas y también sufren de agorafobia, que es el pánico o la fobia a los lugares amplios, a los lugares abiertos y que haya muchas personas. Entonces, este tipo de herida es una herida muy común en los pacientes con sobrepeso, en los pacientes o anoréxicos. Es una herida muy común en todos estos pacientes que tienen trastornos alimenticios. Y es importante anotar que aunque parezca mentira que la persona que sufre de abandono, lo que más anhela es no quedarse sola, es estar siempre con alguien y es tener a alguien amarrado al cual depender y parece incoherente, pero esta persona la van a encontrar haciendo todo lo contrario, o sea, es la que quiere ser independiente, que no quiere que le hagan nada, que está luchando con esta incoherencia dentro de ella, porque siente esa necesidad, pero al mismo tiempo dice, no, no lo voy a vivir, y va por lo contrario, pero al final, como no es una actitud en sanidad, al final cae ya sea por una enfermedad real o por un conflicto mental real. Entonces, bueno, esta fue la herida del abandono y cómo empezar a sanarnos. Cuando nosotros empezamos a sentirnos bien solos, cuando podemos empezar a hacer cualquier situación, cualquier proyecto sin necesidad de la aprobación o de la dependencia de otra persona, cuando nosotros podemos enfrentar nuestros miedos y nuestros temores, entonces estamos caminando hacia nuestra sanidad. Y recordemos, como decía en la píldora, que nuestro gran sanador, no hay nada, nuestro Señor Jesucristo, no hay nada para Él imposible de sanar. Pero tenemos que entregarle nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada en toda esta decisión de poder sanar. Sanar no significa querer cambiar a voluntad, no. Es poder sanar, no estar requiriendo de que usted tiene que cambiar de personalidad o de temperamento o inclusive de sentimientos, no. Es reconocerlos y sanarlos. Hay muchas cosas en su vida que no van a cambiar, pero que sí pueden mejorar y se pueden transformar en testimonio para otras personas que sí se puede. Entonces, bueno, esto ha sido todo por esta herida del abandono y en los próximos videos estaremos viendo cómo sanar las demás heridas. Les bendigo, un abrazo y gracias por su atención.